Hola, ¿qué tal? Muy buenas, mi nombre es Fabio Zúñiga, soy estudiante de la UPNFM y básicamente el día de hoy lo que traigo aquí es un análisis de la unidad de ecuaciones lineales y lo que se estuvo realizando es se estuvo realizando una presentación en la cual será una comparación entre la unidad de ecuaciones lineales de los libros de texto de matemática del séptimo grado, de la unidad 5 la unidad 3 y la unidad 5 respectivamente. Y en el siguiente será un análisis de lo que son las actividades matemáticas de ambos libros en la unidad de ecuaciones lineales. Primero tenemos la cantidad total de actividades o tareas matemáticas de ambos libros. Primero tenemos la de Honduras, que en lo que es la unidad de ecuaciones lineales de primer grado tenemos un total de 112 actividades o tareas matemáticas, y en el libro de El Salvador tenemos un total de 229 actividades para lo que es la unidad de ecuaciones de primer grado. Después tenemos la clasificación según los tipos de actividad matemática. En el libro de Honduras, como podemos observar, tenemos lo que son 11 actividades en lo que son situaciones reales y de investigación matemática. Después tenemos 6 en lo que son de traducción simple o compleja, y después tenemos 95 en lo que son de reconocimiento y de repetición. Por el parte de El Salvador tenemos 21 actividades de lo que es la parte de situaciones reales y de investigación matemática. Después tenemos 5 por lo que es de traducción simple o compleja. Y después tenemos 203 por lo que son de reconocimiento y de repetición. Como podemos ver en ambos casos, lo que son otros problemas donde se incluyen historias matemáticas o puzzles, no hay actividades por ninguna de las dos partes. Después tenemos la clasificación según el tipo de soporte para Honduras y para El Salvador. Siempre vamos a tener esta comparativa entre los dos libros y entre las dos unidades de ecuaciones lineales. Después, para la parte de Honduras, tenemos que de lo que son de imagen, el soporte de imagen, tenemos 12 actividades. Después de gráfico tenemos una. Después de tabla tenemos 0 en este caso. Y de texto escrito tenemos 112 actividades, las cuales cuentan con el soporte de estos. Después, para el lado de El Salvador tenemos 10 para imagen, 2 para gráfico y 5 para tabla, y lo que son textos son 220 20 actividades. Después tenemos la clasificación según el tipo de contexto para Honduras y para El Salvador. Y como podemos ver aquí, el contexto matemático tenemos 89 actividades, y lo que es simulación tenemos 100, tenemos 13 de simulación, y de contexto efectivo tenemos 0. En este caso tenemos 0 de contexto efectivo para la unidad en el libro de Honduras. Y para El Salvador tenemos 202 que son de contexto matemático, y tenemos 27 que son de simulación para el libro de El Salvador. Y de contexto efectivo, en este caso, también tenemos 0 actividades. Y después seguiría lo siguiente, que sería el tipo de tarea. Para Honduras tenemos que lo que es de investigar tenemos 16, y de aplicar tenemos 96. Y en el caso de completar y identificar, para ese tipo de tareas, pues no tenemos ninguna actividad. Y en el libro de El Salvador, para la misma categoría, la de tarea matemática, tenemos para investigar tenemos 31, para aplicar tenemos 177, para completar tenemos 18, y para identificar tenemos 3. Como podemos ver, en este caso, en el libro de El Salvador, sí se pueden observar que tanto hay tareas tanto de completar como de identificar, tareas que no podemos encontrar en el libro de Honduras para la unidad de ecuaciones lineales, en este caso. Y ahora básicamente iríamos a las conclusiones. Ok, la primera conclusión a la que yo llegué es que la cantidad de actividades entre los dos libros es considerable. Y es que para el libro de Honduras tenemos un total de 112 actividades para la unidad de ecuaciones lineales, mientras que para el libro de El Salvador tenemos un total de 229 actividades para lo que es la misma unidad de ecuaciones lineales, el mismo tema, pero hay una diferencia de 117 actividades entre el libro de Honduras y el libro de El Salvador. Es una cantidad considerable de actividades, pero hay que tener en cuenta que la mayoría de actividades en ambos libros predominan las actividades de tipo reconocimiento y repetición. También lo que es el contexto meramente matemático, ya que como pudimos ver anteriormente, lo que son las actividades
de repetición o las algorítmicas también, o repetición o algorítmicas, son las que predominan en ambos libros, tanto en el libro de El Salvador, donde hay una mayor cantidad de actividades, como el libro de Honduras, que hay una diferencia de 117 actividades entre los libros. Después tenemos que en cuanto al soporte del libro de El Salvador, tiene un poco más de variedad, aunque está claro. Bueno, ahora tenemos que en cuanto al soporte, el libro de El Salvador tiene un poco más de variedad, y es que, como pudimos ver anteriormente, lo que es el soporte en el libro de El Salvador, hay algunas secciones que tienen actividades, mientras que en el libro de Honduras estas partes o esta clasificación no tiene actividades para ella misma. Aunque es claro que lo que más sobresale es el soporte de texto, y es que básicamente en ambos libros por así decirlo, hay más en cuanto al soporte de texto que en cuanto a los demás soportes. Y en la segunda conclusión, lo que predomina sobre todo son las actividades de reconocimiento de repetición. Y es que lo que predomina al ser las actividades de reconocimiento y de repetición, está claro que lo que es el soporte de texto también va a tener una dominancia, ya que si vemos, normalmente en los libros se trabaja de un modo en el que nos dan un ejemplo, lo solucionan y a partir de ahí simplemente se aplica el mismo algoritmo o los mismos pasos para resolver todos los demás ejercicios, ya sean ejercicios en los que directamente tenemos que aplicar algunas propiedades de las ecuaciones, y en otros en las que simplemente hay que identificar los datos y hacer sustituciones en ejemplos anteriores de lo que son las mismas actividades, por así decirlo. No son las mismas, pero sí tienen el mismo procedimiento de resolución. Después tenemos la bibliografía, que la voy a dejar aquí en pantalla, básicamente, para que vean de dónde sacamos toda la información, y de la última bibliografía o el último apartado es básicamente el documento del cual me inspiré para hacer la clasificación de las actividades según pues la clasificación, como dije anteriormente, cómo son las actividades, cómo es el soporte, cómo es el contexto y cómo es la tarea matemática que se realiza. Y eso sería todo. Básicamente es una clasificación bastante amplia, más que todo por el libro de El Salvador, que tiene un poco más de ejercicios, pero este es el trabajo que hice yo, y eso sería todo. Hasta aquí llegaría.